Sin tapabocas. Conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. Durante el primer semestre de 2020, la Policía Nacional de Colombia abrió 3.674 investigaciones disciplinarias por abusos de autoridad. ¿Cómo impactó la pandemia en los derechos y libertades ciudadanas? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Tapabocas, una serie en la que conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. En este episodio conversaremos con María Victoria Fallon, integrante del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, y con Catherine Moore, integrante de la campaña Defender la Libertad, un asunto de todas. Estás escuchando Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio. Durante el primer semestre de 2020, la Policía Nacional de Colombia abrió 3.674 investigaciones por faltas disciplinarias de sus uniformados. Es decir, en promedio se abrieron 8 investigaciones por día. Entre estas indagaciones, 1.474 son por abuso policial, 456 corresponden a agresiones físicas, 153 fueron por lesiones personales y 92 casos fueron por agresiones verbales. Otro de los aspectos que se agravó durante la pandemia son las agresiones a la protesta social. De acuerdo con la campaña Defender la Libertad, entre el 17 de marzo y el 30 de junio de 2020 se registraron 42 protestas sociales en las que se ha dado un uso injustificado y desmedido de la fuerza. Estas intervenciones han dejado a 162 personas heridas, una persona con lesión ocular y 32 personas muertas. Además, se han registrado 189 detenciones arbitrarias. Pues bien, sobre estos abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos que se han presentado durante el tiempo de pandemia, conversaremos en este episodio de Sin Tapabocas con María Victoria Fallon y con Catherine Moore. Conversaciones sin tapabocas. Hablamos sobre derechos en medio de la pandemia. Bueno, y quiero saludar a quienes me van a acompañar hoy en esta conversación sin tapabocas. Están conmigo María Victoria Fallon. María Victoria, gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias por haberme invitado. Buenas tardes para todos. Y también estoy con Catherine Moore. Catherine, hola, gracias por estar acá. Buenas tardes, Esteban, gracias por la invitación al espacio y un saludo a los demás panelistas del espacio. En este capítulo vamos a estar escuchando las voces de 3 personas y vamos a escuchar específicamente lo que pasó en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, lo que pasó en Medellín y lo que pasó en la ciudad de Bogotá. Vamos a escuchar a Lorena Tamayo, que es la directora del periódico Mi Comuna, y ella nos cuenta cómo ahí en la Comuna 2, donde está el barrio Sinaí, un sector de la ciudad en la que los habitantes fueron literalmente encerrados durante 2 semanas por parte de la fuerza pública. Ella nos cuenta cómo se vivió esa situación y el contexto de lo que ocurrió allí. Escuchémosla. La comunidad del Sinaí vivió insegura, vivió con miedo porque sentían sus derechos vulnerados, sus derechos a la alimentación, sus derechos al trabajo, sus derechos a la educación para los niños y las niñas, sus derechos a su libertad. Se sintieron con una medida muy impuesta porque en ningún momento se dialogó con ellos, sino que se llegó con un despliegue muy grande además de fuerza pública y les dijeron no pueden salir durante 15 días. Además es un territorio que tiene una particularidad con el asunto del empleo informal, entonces digamos que ellos viven del diario y se les hacía muy complicado pensar lo que iba a pasar con sus vidas en 15 días sin poder salir a trabajar todos los días. Pero no era necesario una medida tan extrema, con ejército, con ESMAD, con carabineros,
con helicóptero toda la noche, ¿cierto? Nosotros estamos de acuerdo en que era necesario un control, pero no como en esta forma, y que además debió ser como más socializado con la comunidad y no impuesto, porque nunca hubo como la posibilidad de buscar otras soluciones, de pensar en otras formas de cuidado más que a través del miedo y a través de la presencia armada de la fuerza pública. Caterine, quisiera preguntarte a propósito de lo que acabamos de escuchar, ¿cómo ha sido la situación en Colombia respecto a la participación de la fuerza pública en todas estas medidas de aislamiento obligatorio, de distanciamiento y demás? ¿La pandemia trajo consigo como un incremento de la fuerza de la mano dura? Sí, efectivamente, Esteban, y como ya lo sugería el audio que nos compartes, digamos que yo quisiera empezar como con la siguiente premisa para entender también de dónde viene toda esta militarización, y es, claro, desde que se declara todas las medidas de aislamiento obligatorio desde el 17 de marzo, digamos que esto no es solo a nivel de Colombia, sino a nivel en general global, a nivel de Latinoamérica. Por supuesto que se han venido imponiendo unas restricciones a libertades como la libre circulación, restricciones a la reunión, que por obvias razones también implica, digamos, una afectación muy grande, por ejemplo, a la posibilidad no solo de libre circulación, sino a la protesta social. Y las medidas en general a nivel global han sido esas, han sido la militarización, el incremento del pie de la fuerza pública, los llamados finalmente y la extensión de facultades para que sea la policía y las fuerzas militares quienes empiecen a ejercer los controles sobre quienes están o no acatando normas de cuarentena. ¿Eso qué acarrea? Digamos, como también lo sugiere el audio, digamos, en primer lugar, como unas afectaciones desproporcionales sobre quienes efectivamente están viviendo con mayor fuerza la cuarentena por no poder salir a desarrollar sus actividades cotidianas, su trabajo. Es decir, hay que partir del hecho de que en Colombia vivimos más del 50% en economía informal, y estas medidas son desproporcionales y se afectan especialmente a estas poblaciones. Pero en segundo lugar, digamos, la continuación de una tradición que en Colombia sí que tiene historia y tela para cortar, de la militarización del espacio público, de la militarización del espacio cívico, que se traduce en una mayor discrecionalidad de quienes están ejerciendo los controles de la fuerza pública para restringir no solo derechos, sino que acarrea sobre todo un uso desproporcionado de la fuerza y violaciones a los derechos humanos. Yo creo que esa es como una de las grandes preocupaciones que trae las restricciones, porque si bien es cierto que estamos en un problema de salud pública que digamos que implica que hasta cierto punto se podían restringir algunas libertades, lo que sin duda alguna han dicho los estándares internacionales al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado para las Naciones Unidas, es que efectivamente estas medidas tienen que basarse fundamentalmente en esos principios como necesidad, proporcionalidad, no discriminación, y por supuesto que ejercerse solo para los fines legítimos, que sería pues la protección de la salud pública. Y otra de las medidas que también son globales y que se regaron por el mundo, digamos, y que llegaron a América Latina durante esta pandemia, han sido como estas medidas que se utiliza la tecnología, las aplicaciones móviles para recabar datos, para geolocalizar a los ciudadanos, y también esto impacta en las libertades. Y precisamente de esto quisiera preguntarle a María Victoria Fallon sobre este tipo de aplicaciones y su uso en Colombia. Hay como una mirada un poco casi que limpia de estas organizaciones, inocentes más bien de esas aplicaciones, pero yo que te quisiera preguntar, María Victoria, si hay un peligro allí también escondido frente a las libertades y los derechos ciudadanos. Sí, ese es un tema que efectivamente hay que hacer una diferenciación en cómo se ha manejado en los diferentes países. No es exacto que se haya manejado de la misma manera a lo largo y ancho del mundo. En otros países esto constituyó un amplio debate en los parlamentos para definir si se aceptaba o no se aceptaba. En Colombia, particularmente en Medellín, el alcalde la impuso, con unas violaciones a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución política, que esperamos
pues ojalá más temprano que tarde la Corte Constitucional se pronuncie sobre ellas. Ha sido una campaña supremamente lamentable por parte del alcalde de Medellín, porque se ha logrado que los ciudadanos crean que es cierto que a partir de las Big Data, de las grandes bases de datos recogiendo información, se puede enfrentar la pandemia. Y eso es completamente falso. El interés que tiene el alcalde se puede ver si uno busca en los antecedentes en sus propias páginas de redes sociales el interés que tenía cuando estaba haciendo campaña para la alcaldía de Medellín de construir una gran base de datos que sirviera para la seguridad principalmente. La plataforma Medellín Me Cuida, el primer derecho fundamental que viola es el derecho a la intimidad personal y familiar y la inviolabilidad de comunicaciones y de registro de comunicaciones sin orden judicial. La plataforma Medellín Me Cuida en realidad es un empadronamiento. Muchas personas dicen, no, pero empadronamientos existen en muchísimas partes del mundo. Sí, en muchas partes del mundo verdaderamente se hacen empadronamientos, pero no en todas partes del mundo. Van a las casas a buscar a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos y a los opositores políticos para desaparecerlos y asesinarlos, Esa es la gran diferencia. La Corte Constitucional se ha pronunciado en 3 oportunidades de fondo sobre la inconstitucionalidad de los empadronamientos en Colombia. En las 3 oportunidades la Corte Constitucional dijo no a los empadronamientos. ¿Y qué es el empadronamiento? El empadronamiento es que las autoridades públicas dispongan de la información relacionada con el domicilio de las personas, la identidad plena de la persona, su domicilio y sus datos de individualización, digámoslo así. Está prohibido por la Corte Constitucional y esperamos, como dije, que más temprano que tarde la Corte se pueda pronunciar sobre ese tema. Gracias, María Victoria. Ahora quiero invitarlas a que escuchemos a Fernando Bastias. Él nos habla desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y nos cuenta cómo la Policía Nacional de ese país también ha recaído en una práctica que se ha visto en Colombia, y es la de no permitir ningún tipo de movilización social en el espacio público. Él hace parte del Comité Permanente por los Derechos Humanos de Guayaquil y a mediados de mayo sufrió un ataque por parte de la policía. Escuchemos lo que nos cuenta sobre su ciudad. El tema de la represión, aquí no solamente tenemos a la Policía Nacional que responde de una manera abrupta dentro de las manifestaciones, pero yo creo que es una falta de conocimiento de las autoridades y de los altos mandos. Creen que dentro del estado de excepción no se puede manifestar o que eso no se puede obstruir la vía pública por motivo de manifestaciones. En realidad la manifestación podría decirse que nace del derecho a la resistencia y el derecho madre, y que está inclusive por encima de este llamado tránsito, el derecho al tránsito, la obstaculización de servicios públicos que no estén relacionados con alguna cuestión de vidas. Investigamos, discutimos, informamos y hacemos memoria. Caterine, digamos que en esta pandemia ha ocurrido que muchos de los problemas sociales que ya venían de años ahí sin resolverse, como que se pusieron, digamos, en un estado más crítico, y entonces eso hizo que mucha gente tuviera que salir a la calle a reclamar ayudas del Estado, a denunciar abusos, a digamos, reclamar también derechos que se habían coartado. Y esto justamente, estas expresiones de movilización, pues chocaban con las medidas de aislamiento. Yo quisiera preguntarte, Caterine, ¿cómo ha sido el trato a esa protesta social en Colombia durante este tiempo de pandemia? Bueno, pues desde la campaña Defender la Libertad Asunto de Todas, digamos que hemos venido haciendo un monitoreo permanente mes a mes de los casos que se han presentado en términos de agresiones a la protesta social. Y claro, por supuesto que la cuarentena es un contexto que exacerba este tipo de prácticas. Sin embargo, también habría que tener cuidado en no, digamos, darle la responsabilidad a la cuarentena por la ocurrencia de este tipo de hechos, ¿no? Si bien las
exacerba, las hace a veces más visibles en ciertas circunstancias. No obstante, es claro que, digamos, esto es una práctica sistemática en términos de cómo acá en Colombia se le da un tratamiento no cívico a la protesta social, no desde los derechos que esta implica, sino efectivamente un tratamiento militar, un tratamiento como decía también bien el audio, que pone una atención con unos derechos en donde se olvida que son derechos de rango constitucional y más bien se tiende a criminalizar. Entonces, por supuesto que esto ha continuado incluso en el contexto de los llamados supuestamente alcaldes alternativos, supuestamente llamados así en Medellín, en Bogotá, donde además han continuado también declaraciones estigmatizantes sobre la protesta y sobre quienes protestan. Eso se vio muy claramente el 15 de junio, hace un tiempo, cuando empezaron a ocurrir la serie de movilizaciones con estudiantes y otros sectores reclamando matrícula cero, denunciando los casos de desalojos forzados durante la cuarentena, los abusos policiales. Entonces, digamos, partir de que es una práctica que más allá de la cuarentena es permanente, así como las narrativas estigmatizantes. Con Claudia López lo vimos acá en Bogotá, este discurso de protestar no se puede cuando efectivamente son derechos constitucionales que no se suspenden. Ahora bien, por ejemplo, lo que va del 17 de marzo al 30 de junio, digamos que a través del monitoreo que hacemos, nosotros hemos podido identificar, al menos, no es el número de protestas que se han dado, pero sí el número de protestas en donde se ha dado un uso injustificado y desmedido de la fuerza para dispersar a manifestantes, haciendo uso indebido pues del armamento, del control de multitudes, uso incluso de armas de fuego, lo cual es bien preocupante en escenarios de protesta social. Hemos identificado 42 protestas sociales en donde esto ha ocurrido, y eso ha dejado un saldo al menos, y un saldo muy lastimoso, de 162 personas heridas, una con lesión ocular y 32 personas muertas. Un poco en términos generales, digamos, ¿qué es lo que sí vemos un tanto diferente en este semestre de cuarentena, a diferencia como de lo que ha ocurrido en el 2019? Y es, pues, lo que sí ha cambiado no es el accionar institucional que criminaliza, que reprime, que amedrenta a manifestantes por medio de detenciones arbitrarias, pero sí un tanto la lógica de la protesta social en términos de qué sectores son los que tienen como mayor protagonismo en estos meses. Y una de las poblaciones, digamos, como que se ha señalado más concretamente durante esta pandemia, son los adultos mayores de 70 años. A ellos se les han recortado varias libertades con el argumento de que la enfermedad los golpea más fuerte y entonces se les ha confinado de una manera como más drástica. No sé si el argumento de que para cuidarlos deben estar encerrados sea suficiente para recortar de esta manera sus libertades. Quisiera conocer cuál es tu opinión frente a esto, María Victoria. Esteban, sí, ya te doy una opinión frente al tema, pero si me permites, yo quisiera referirme un poquito al tema de la protesta social. Por supuesto. Yo creo que la situación por la que estamos atravesando en Colombia es verdaderamente grave. El Estado social de derecho está atacado en su médula. El Congreso prácticamente no está funcionando, mejor dicho, todo el semestre pasado no funcionó, no aprobó ningún proyecto. La justicia está prácticamente paralizada, pues ya está reiniciando labores, pero tuvieron un periodo muy largo y además lo que están haciendo es mínimo. O sea, en realidad no tenemos los tres poderes funcionando como deberían funcionar. Todo está concentrado en cabeza del Ejecutivo y yo realmente miro con otro cristal ese análisis que hace Catherine sobre la protesta social. A mí me parece que tanto los movimientos de derechos humanos como el movimiento sindical, los movimientos políticos alternativos han estado profundamente impactados por un temor colectivo que se ha apoderado de la sociedad en general y no han podido sobrepasar esto. Esas protestas a las que se refiere Catherine, que como dijo ella, eso sí lo dijo, se ven principalmente en los grupos de personas más afectados directamente desde el punto de vista económico. Son protestas que
que resultan de manera espontánea, por lo regular en vías públicas cercanas, vías públicas principales cercanas a barrios marginales, en donde la gente encuentra una forma de manifestarse de alguna manera, pero en realidad no tienen absolutamente ningún tipo de organización, y más allá de estar reclamando el derecho fundamental a la alimentación, a la vida digna, a una renta básica, no hay claridad frente a lo que está pasando en este momento con el Estado de Derecho en Colombia. Creo que los movimientos organizados en Colombia quedan con una deuda inmensa en este proceso con toda la sociedad, porque no han sido capaces de convocar una movilización como la que habría que darse en este momento para frenar las medidas que está tomando el gobierno nacional, y en las cuales además se apoyan una gran cantidad de alcaldías para violar de manera sistemática los derechos humanos. Eso frente al tema de la movilización. Ahora, en relación con el tema de la discriminación que se ha presentado, no solamente los mayores de 70, los mayores de 60, porque para los mayores de 60 también se dieron se tomaron algunas medidas específicas. Creo que ya hubo un pronunciamiento frente al tema. Está claro que son medidas discriminatorias. Creo que efectivamente la Corte Constitucional, cuando conozca el decreto, esperemos de efectivamente vía a declararlo inconstitucional, porque con fundamento en la protección no es posible violar otros derechos humanos esenciales. O sea, a las personas hay que respetarles su autonomía, hay que respetar el derecho a la libre personalidad. Las personas mayores no son bebés, no son niños, son personas con capacidad de decisión, de toma de medidas por sí mismas, y en esa medida no permitirles desarrollar su vida de manera plena es una violación sistemática continua. María Victoria, yo quisiera también como invitarte primero a que escuchemos a Daniel Figueroa, que es integrante del Comité de Solidaridad con Presos Políticos en Bogotá, que él nos va a contar de una manera concreta el contexto de algunos de los desalojos que ocurrieron en el sur de Bogotá durante las medidas de aislamiento obligatoria. Escuchemos. En los espacios de desalojo, que han sido denominados como recuperación del espacio público, se desconoce la falta de condiciones de las familias para tener acceso a un techo, a una vivienda, y los desalojos se han realizado de forma violenta, sin importar si se encuentran organizaciones defensoras de derechos humanos, desconociendo la presencia de niños, de menores de edad, de adultos mayores o mujeres en embarazo. Sumado a esto, se ha observado que el acompañamiento por parte de la alcaldía no se ha realizado de forma efectiva, puesto que se argumentaba que estos desalojos iban a estar acompañados de una reubicación que no se realizó de forma efectiva en todos los casos. Muchas de las familias fueron llevadas a unos albergues temporales, los cuales no contaban con las condiciones para acogerlos durante todo lo que durara la cuarentena. En Sin Tapabocas conversamos con diversos especialistas para analizar la situación de los derechos humanos en medio de la pandemia. Y escuchamos las historias de personas afectadas en distintas regiones de Colombia y Latinoamérica. María Victoria, y justo para darle un poco un cierre a esta conversación, me gustaría volver a algo que creo que tú ya estabas mencionando un poco, y era que se ha considerado como que si los ciudadanos fuéramos bebés, que necesitamos este control como tan férreo. Y no sé si de pronto pudiéramos hablar sobre alternativas a este control. Es decir, ¿es necesario realmente que en medio de una pandemia se establezcan este tipo de controles, o qué alternativas podríamos encontrar para cuidarnos de verdad de esta situación? En mi concepto, una emergencia sanitaria debe tratarse como con medidas de salud.
no con medidas de orden público. Lo que tenemos es una emergencia sanitaria, no tenemos un estado de excepción por un problema de orden público. En general yo pienso que el enfoque que hay que darle a las medidas tiene que ser un enfoque de tipo sanitario. La policía y el ejército no tienen absolutamente nada que hacer en esto. Eventualmente sería necesario usarlas, pero como un recurso último, no como el primer recurso, como es lo que se ha estado utilizando, como hizo Quintero Calle en el barrio Sinaí, en donde encerró a los habitantes no con puntos de salud, no con puestos de salud para brindarles ayuda, acompañamiento, asesoramiento, explicación, no, sino con ejército dispuesto a disparar, me supongo, a los habitantes que atrevieran a salir del cerco. En general, la policía y el ejército deberían ser un recurso último, el principal recurso debe ser el recurso sanitario, no otro. Entonces yo creo que como lo han mostrado otras partes del mundo, las campañas sistemáticas a la sociedad a la ciudadanía para que entiendan la importancia de las medidas sanitarias básicas como el uso del tapabocas bien puesto, el lavado de manos, en general todas las medidas sanitarias, el distanciamiento social, si realmente se hicieran campañas orientadas a esto para que se comprendiera cuánto puede servir esto para evitar un contagio, las personas estarían más dispuestas a colaborar. Gracias, María Victoria. Y a Caterine también quería preguntarle sobre esto, como sobre las alternativas que hay a esto, la mano dura y el control. Sí, no, a mí me parece, y ahí coincidimos totalmente, digamos que sin duda alguna el enfoque que se le tiene que dar acá en términos digamos, de la fuerza pública siempre tiene que ser el último recurso, así como siempre debe ser el último recurso cualquier uso de la fuerza de acuerdo con los estándares internacionales. Acá el enfoque de la pandemia tiene que ser un enfoque de derechos, y un enfoque de derechos implica, como al menos en primer lugar, que, por ejemplo, estas situaciones que tú nos presentabas en la última grabación que nos compartiste sobre desalojos, pues en primera medida implica una serie de adopción de medidas positivas que le permitan a la gente realmente vivir la cuarentena en condiciones de dignidad. Y eso es algo que efectivamente no se ha dado. La gestión del gobierno nacional en eso ha sido completamente negligente, ha solo profundizado las desigualdades que hay, no ha atendido efectivamente a la población a la vez que le exige y la reprime y la sanciona si sale de esa cuarentena, pero no es garante, no cumple su función de garante en términos de que esas medidas permitan eso. Entonces un enfoque de derechos humanos pasa efectivamente por que se den medidas positivas para atender a las poblaciones que se están viendo, digamos, más afectadas por este asunto. En segundo, por supuesto que digamos, tendrían que parar el incremento del pie de la fuerza y la militarización, porque solo genera la ocurrencia de más violaciones a los derechos humanos. Digamos que estas medidas afectan de manera desproporcional a las poblaciones en función de múltiples elementos, ¿no? Entonces, claro, no hemos hablado de cómo también en el marco de estas sanciones de las facultades de policía, pues hay unos efectos complejísimos, violentos, desproporcionados, por ejemplo, con los cuerpos de las mujeres que son detenidas, y que la fuerza pública, la Policía Nacional, hace requisas invasivas, acoso sexual, o incluso, y en un estudio muy interesante que lanzó una organización que se llama Alix Acción Jurídica, da cuenta de cómo también este relacionamiento de la fuerza pública con la población pasa por perfilamientos raciales y por violencias raciales, violencias simbólicas, verbales, que hay que empezar también a ver en este contexto para entender por qué definitivamente la gestión de esta pandemia con fuerzas militares y de policía no tiene ningún sentido, porque solo acarrean mayores vulneraciones a los derechos humanos. Nos quedan muchos temas por tocar, algunos otros están en otros episodios de Sin Tapabocas para que no se los pierdan, pero les quiero agradecer por esta charla tan provechosa a Caterine Moore y a María Victoria Fallon. Gracias a ti, Esteban, y a María Victoria también por la conversación en el espacio. Muchas gracias.
Bueno, y hasta aquí este episodio de Sin Tapabocas. No se olvide de seguir las redes sociales del proyecto Hacemos Memoria y de Bocaribe Radio, y espere un nuevo episodio de esta serie en la que conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. Hasta entonces. Escuchaste Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio, con el apoyo de la Deutsche Welle Academy. Producción general, Hacemos Memoria y Bocaribe Radio. Producción periodística, Esteban Tavera y Camilo Castañeda Arboleda. Conducción, Esteban Tavera. Locución, Nidia María Montoya Obando. Edición y mezcla, Iván Mercado. Fecha de producción, junio de 2020.